Kaixo, soy Félix Goñi, catedrático emérito de Bioquímica de la Universidad del País Vasco. Voy a hablar en esta sesión de Jaquín Miña sobre el colesterol, una molécula a la que he dedicado muchos años de estudio y experimentación. Todavía es un enigma en muchos aspectos. Pero lo que hoy intentaré, sobre todo, es quitarle esa mala fama que tiene y indicar cómo, más que buena o mala o regular, el colesterol es una molécula esencial para la vida humana, tal y como la conocemos. Sin colesterol no estaríamos aquí. Yo decía que sigo suponiendo que, voy a decir, todos habréis oído hablar alguna vez del colesterol. Por ejemplo, ahora, al leer ese título. Y pues supongo que pensaréis que es una cosa mala el colesterol. Todo el mundo está preocupado de que tiene colesterol alto o de que tiene colesterol. Y hay anuncios en la televisión de un yogur o no sé qué leche que te baja nunca mejor dicho, que te baja el colesterol, ¿no? Entonces, a ver, si es malo el colesterol y hay que tomar no sé qué cosas para que baje el colesterol y tal, yo tengo dos preguntas. ¿Se podrá llegar, como decía la doctora Gaztambide, se podrá llegar a no tener colesterol? ¿Habrá alguien que tenga tanta suerte de que no tiene colesterol? Y la otra pregunta es, ¿su vida será mucho mejor en ausencia de colesterol? A ver, ¿alguien me puede contestar alguna de esas preguntas? Si yo me empeño mucho, ¿conseguiré no tener colesterol? ¿Yo o tú o ese? ¿No? Por mucho que me empeñe, ¿no llegaré a tener colesterol cero? O sea que esto tiene truco porque ya lo he puesto yo ahí. Claro, es una molécula esencial para la vida. Es que el organismo la fabrica. El organismo la fabrica. Y cuando el organismo fabrica una sustancia es que es verdaderamente esencial, porque el organismo prefiere comérsela de fuera. Pero las moléculas más importantes las fabrica el organismo porque no puede depender de que en una temporada yo no coma colesterol o me atiborre de yogures de esos que no tienen ningún efecto, claro, no necesito decirlo. Pero bueno, en el supuesto de que lo tuvieran. Voy a hacer un paréntesis. A mí me gusta mucho hacer paréntesis y paréntesis dentro de los paréntesis. Todos los anuncios referentes a alimentación y la salud, todos son falsos. Excepto uno, el que dice consuma alcohol con moderación. Ese es verdadero. Todos los demás son falsos. O son ridículamente falsos o pertenecen al peor grupo de mentiras, que son las medias verdades. Entonces, lo del yogur ese no es una excepción. Es que todos, el aceite que no tiene colesterol, jolines, solo faltaba. Un aceite vegetal, solo faltaba que tuviera colesterol, que es una grasa animal. El aceite vegetal, en todo caso, tiene ergosterol, que es el equivalente del colesterol en las plantas y que en nuestro organismo se convierte en colesterol al de 5 segundos. Todos son mentira. Todavía no he encontrado uno que sea verdad, salvo el de consuma alcohol con moderación.
y no sé yo si le hago mucho caso a ese. Bueno, esa es otra historia. El organismo sintetiza, y además no creáis que sintetizar colesterol es fácil, ¿eh? Cuesta muchísima energía, hay un montonazo de enzimas para sintetizar colesterol, hay un sistema de regulación complicadísimo, es decir, el organismo gasta muchísimo para sintetizar colesterol. Y eso indica que el colesterol es muy importante. Es tan importante que es esencial. O sea que no podemos vivir con colesterol cero. ¿Por qué? Veremos enseguida lo que hace el colesterol. Pero lo primero que quiero decir es que es esencial. Y bueno, lo de la mala prensa, pues ni te cuento. Bueno, primero voy a presentaros aquí el colesterol, aquí unas amistades, ya estáis presentados. Bueno, no voy a entrar en detalles de química, ¿eh? Basta con tener visión, supongo que podéis leer una H y una O que hay abajo a la izquierda y alguna cosa así, con eso basta para entender lo que quiero decir. Todo lo que no se ve, todas estas cosas que no indica aquí nada, son grupos CH2. Y eso, una molécula que tiene casi todos los carbonos son CH o CH2, esa molécula es un lípido, una grasa si queréis. Una molécula que tiene casi todo Cs y Hs, y esta molécula tiene todo Cs y Hs excepto esta O, es un lípido, una grasa. Bien, primera cosa que se ve enseguida. Otra cosa que se ve incluso antes es los anillos estos, de 3 anillos de 6 carbonos y uno de 5 carbonos. Hay pocas moléculas en la naturaleza que tienen este tipo de anillos. Casi todas las moléculas de la naturaleza son cadenas lineales de carbono. Estas formas cíclicas son muy escasas. Y esta exageración de tener 4 anillos pegados, prácticamente, al menos en los mamíferos, solo la tienen el colesterol y sus derivados, que ya veremos qué derivados son, que son muy importantes. Sintetizar esto, sintetizar esto es muy difícil porque el organismo lo sintetiza a partir de una molécula de 2 carbonos y juntando moléculas de 2 carbonos y una ramita por aquí y otra ramita por allá y no sé qué y no sé cuántos, llega a los 27 carbonos del colesterol, formando los anillos y tal. O sea, y por eso comprendéis que se necesitan muchos pasos catalizados por muchos enzimas para llegar a esa estructura. Bueno, por lo tanto, primero, muchos CHs, o sea, es un lípido. Eso quiere decir, entre paréntesis, que no es soluble en agua. Las grasas pues no son solubles en agua. Luego, que tiene anillos, cosa que es muy rara, y desde luego esos 4 anillos son absolutamente únicos del colesterol y de sus derivados. Y la otra cosa que quiero indicar, que es muy importante, es que toda esta parte es CH, toda esta parte es CH o CH2, o sea, completamente hidrofóbico, pero aquí, en este extremo, tiene un OH, que es un grupo alcohol,
Por ejemplo, el alcohol del vino es CH3CH2OH. Todos los alcoholes tienen un grupo OH. Es lo característico de los alcoholes. Bueno, pues colesterol termina en ol para indicar que es un alcohol. Es una grasa que al mismo tiempo tiene una función alcohol. Y le pasa una cosa curiosa, muy relacionada con su misión biológica, como veis que tiene una parte que es soluble en agua, el OH como el alcohol, pues se disuelve en agua, ¿no? Con mucha facilidad. Y luego tiene el resto de la molécula que es hidrofóbica, no quiere saber nada con el agua. He dicho que se llama colesterol porque tiene un grupo alcohol, pero cuando se descubrió no se sabía su estructura. Se aisló, se purificó, pero no se sabía su estructura. Se purificó hace 200 años. Por si os creíais que el colesterol era un invento de anteayer. Pues no. Se purificó en 1816, o sea que tiene 207 años. Lo purificó un químico francés, Chevreul, y le puso el nombre de colesterina, como le podía llamar Pepita Jiménez, porque no sabía su estructura. Eso sí, jole en griego se refiere a la bilis, y él aisló el colesterol de la bilis y por eso pues le puso un nombre relacionado con el nombre griego de la bilis. Pero 43 años más tarde, el señor Berthelot descubre que tiene un grupo alcohol. Ese grupo OH es un descubrimiento de Berthelot. Y entonces propone el cambio de nombre de colesterina por colesterol. Porque para indicar eso, que tiene un grupo OH. Y luego, de manera totalmente anecdótica, 12 años más tarde, un químico ruso, Borodin, dicen en ruso, descubre que a veces el colesterol está esterificado a unos ácidos grasos, esto no importa. Les llama ésteres de colesterol. Lo gracioso de este Borodin, yo no sé si hay aquí aficionados a la música clásica, pero Borodin era un compositor que en sus ratos libres pues hacía química para llegar a fin de mes, porque lo de la música es muy duro. Y, por ejemplo, pues obras como las danzas polopsianas del príncipe Igor o en las estepas del Asia Central. Bueno, hay una serie de obras que se han mantenido en el repertorio sinfónico hasta la actualidad y se oyen mucho en los conciertos. Y bueno, pues se ve que hay gente que tiene maña para hacer cosas muy distintas, porque fue, bueno, pues un compositor que ha quedado en la historia de la música, que la mayoría no han quedado, y un químico de primera clase. O sea que ya ves tú qué gente más lista hay por ahí. Bien, el colesterol, esto está en inglés, pero es que los bioquímicos todo lo hacemos en inglés, y ya lo siento. No es tan difícil de traducir. El colesterol es una molécula que tiene dos récords indiscutibles. Tendrá otros, pero hay dos que son absolutamente indiscutibles. El primero es la molécula que ha ganado más premios Nobel. O sea, que ha hecho ganar a sus investigadores. O sea, ha habido 13 personas que investigando el colesterol han obtenido el premio Nobel. Ninguna otra molécula, ni el DNA, llega a 13 premios Nobel por molécula. O sea, algún mérito tendrá el chico. El segundo récord es que es la molécula
maltratada de manera más injusta. Maltratada de manera más injusta. Me refiero a todo lo que oís de que, que tengo colesterol, que tengo que bajar el colesterol, que me han dicho que tal. Hacia 1956, una revista que se publicaba en España con el nombre de Selecciones del Reader's Digest, titulaba Colesterol, ese es el enemigo. Eso era el 56, que éramos tan ignorantes, no sabíamos nada. Pero en 2022, una cosa tan ilustre como las clínicas Quirón, que son el colmo de lo moderno y tal, colesterol, ese viejo enemigo que ataca al corazón y el cerebro. Y La Vanguardia, periódico serio y de tal como colesterol, el enemigo invisible. Y Zona Hospitalaria, que es una revista de médicos que podría, en fin, estar un poco colesterol, el enemigo silente. Pobre colesterol, pobre colesterol. Bien, para hablar sobre el colesterol, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Bueno, hemos hablado de 1956, pero vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ir 4.000 millones de años atrás. Vamos a retroceder un ratito, 4.000 millones de años. Y vamos a ver cómo sería la primera célula en la Tierra. La gente que se dedica a investigar el origen de la vida, hay una cosa que llaman LUCA, Last Universal Common Ancestor. O sea, el último ancestro universal común, la última célula a partir de la cual se empezaron a diferenciar y en último término salieron las especies y tal. Pues el último antecesor común, que es lo que todo el mundo quisiera saber cómo era y nadie puede saber por razones obvias, pero en fin, hay indicaciones indirectas que nos indican, a ver, bueno, ya llegará. Esta primera célula vivía en una atmósfera maravillosa hace 4.000 millones, por cierto. Otro paréntesis, ya llevaba mucho tiempo sin hacer paréntesis. 1 billion en inglés de Inglaterra o en inglés americano, no es un billón, son 1.000 millones. O sea, 1 billion es 10 a la 9. Un billón con B en castellano es 10 a la 12. Y esto los periodistas, lo siento, lo confunden sistemáticamente. Entonces les da lo mismo decir 4 billones de dólares que 4.000 millones de dólares. Me da igual, pero todo es mucho dinero, todo es más de lo que gano yo a fin de mes, yo qué sé. Pues mucho, pues billones, pero claro, es un pequeño error de 1.000 veces, ¿no? O sea que 4 billion no son 4 billones de años, hace 4 billones de años, hace 4.000 millones de años, la Tierra se formó hace, yo qué sé, 6.000, 8.000 millones de años. Entonces, hace 4.000 millones de años había una atmósfera estupenda en la que había de todo. Había hidrógeno, agua, metano, CO2, SO2, amoníaco, nitrógeno. Daba gusto en aquella atmósfera, ¿no? Había todo tipo de cosas. Y esa célula, esa teórica LUCA, pues tendría un aspecto más o menos parecido al de nuestras bacterias, en el sentido de que no tendría propiamente un núcleo. Primero, ¿qué tendría? Tendría una membrana. Estaría rodeada por una membrana formada por lípidos, algo parecido a los lípidos de ahora.
no tendría núcleo, pero tendría un ácido nucleico que según todas las evidencias no sería DNA, sino RNA. O sea que sería más o menos parecida a las bacterias de ahora. Y allí estaba tan contenta la celulita nadando en el mar, intercambiando sustancias con esa atmósfera tan estupenda, y entonces la vida siguió pacíficamente durante unos 2.000 millones de años, que esto se pasa en un pispás. Pero entonces, después de 2.000 millones de años de que apareciera la primera célula viva, o si queréis, el último antecesor común universal, ocurrió el peor caso de contaminación atmosférica de la historia. El peor con diferencia. Con diferencia. Me río yo de los fluorocarbonos. Me río yo de los gases de efecto invernadero. Me río de todo. Porque esa contaminación atmosférica acabó, es una estimación porque no había nadie allí para vigilar, acabó tranquilamente con el 90% de las especies vivientes. Acabó con ellas. ¿Cuál sería ese tóxico tan espantoso? ¿Alguna apuesta? El oxígeno. El oxígeno era completamente desconocido porque, claro, vosotros no os habéis fijado, pero en la atmósfera dichosa había un montón de cosas, lo que no había era oxígeno. Bueno, pues no había oxígeno y de pronto, cuando la vida llevaba pues la mitad del tiempo, si lleva 4.000 millones de años, cuando llevaba 2.000, aparece el oxígeno. Terrible, un contaminante espantoso, porque el oxígeno destruye, en contacto con el oxígeno, se destruyen casi todas las moléculas que formaban entonces parte de las células. ¿De dónde venía el oxígeno? Pues de dos fuentes. Por un lado, la luz ultravioleta del Sol actuaba sobre el CO2 y el H2O de la atmósfera, degradaba el CO2 y el H2O formando oxígeno, entre otras cosas. Claro, como además no había oxígeno en la atmósfera, porque nosotros estamos protegidos, podemos vivir hay vida sobre la Tierra, porque el oxígeno forma una especie de pantalla y absorbe los rayos ultravioleta del Sol. Pero cuando no había oxígeno, los rayos ultravioleta interaccionaban con el CO2 y el H2O de la atmósfera y se formaba oxígeno. Al principio muy poquito, pero poco a poco la concentración fue creciendo. Pero más importante desde el punto de vista cuantitativo fue que apareció la fotosíntesis bacteriana. Es decir, que alguna de esas celulitas que parecían bacterias, de hecho, evolucionaron hasta hacer fotosíntesis oxigénica. Es decir, el tipo de fotosíntesis en la que se libera oxígeno. Y prácticamente todo el oxígeno que hay, se puede decir, todo el oxígeno que hay ahora en la atmósfera procede de fotosíntesis. Pero como por muchas plantas y muchos árboles que haya en la Amazonía y muchas plantas que tuviera mi santa abuela en el balcón, donde verdaderamente se hace fotosíntesis es en las algas, en el océano. O sea que por lo menos las 3/4 partes de la fotosíntesis que se hace
en la Tierra, en el planeta Tierra, se hace en las algas marinas. Y por eso, y la mayor parte de las algas marinas son microscópicas. O sea que la fotosíntesis bacteriana fue lo que poco a poco fue liberando oxígeno. Al principio, el oxígeno reaccionaba con metales que había en el agua en disolución, hierro, molibdeno, no sé qué, se formaban los óxidos correspondientes y ya está. Pero llegó un momento en que ya no había metales para absorber ese oxígeno y el oxígeno pasó a la atmósfera. Y es cuando se organizó el lío terrible, ¿no? El lío terrible. Terribles consecuencias de esta contaminación ambiental. Por un lado, aparecieron reacciones metabólicas que hasta entonces no se conocían. Pero la presencia del oxígeno supuso una presión evolutiva, de manera que aparecieron cosas tan raras como la respiración con oxígeno. Respiración con oxígeno. Qué cosas más raras. Esto no se había visto nunca, ¿eh? En 2.000 millones de años no se había visto nunca. Y ahora resulta que aparecen una de esas bacterias por allí que empiezan a respirar, insisto, respiración con oxígeno, porque se puede respirar con otras cosas. Si alguien quiere, luego me pregunta, se lo digo, pero ahora voy a seguir adelante. Lo que no existía era la respiración con oxígeno, que a nosotros nos parece, claro, pues lo más normal del mundo, lo que hacemos 24 horas al día, desde que nacemos hasta que morimos, ¿verdad? Bueno, pues hasta entonces no existía. Y eso aparece debido a la presión de selección del oxígeno en la atmósfera. Todo el mundo se murió, menos un listo que aprendió a hacer respiración con oxígeno. Y ese se hizo el amo, como ocurre siempre en todos los fenómenos de evolución. Y la otra consecuencia fue tan terrible como la primera, que se formó ozono. Cuando la concentración de oxígeno en la atmósfera llegó a un cierto punto y por acción de los rayos ultravioleta del Sol se formó la molécula O3, ozono, O3. Y también eso tuvo una consecuencia terrible, que es que gracias al ozono la Tierra se convirtió en habitable. Aquí voy a hacer una pequeña referencia a lo que a veces se llaman falsos amigos. En lingüística, inhabitable significa habitable, no significa inhabitable. Inhabitable, porque el verbo es to inhabit, habitar. Entonces, inhabitable es inhabitable. Vaya. Inhabitable es habitable. Y para decir inhabitable, los ingleses y los pobres tienen que decir uninhabitable. Uninhabitable, sí. Porque os estoy tomando el pelo un poco. Naturalmente, que es maravilloso gracias a esto, pero es que la naturaleza, como tiene muchos años de experiencia, pues hace cosas que nosotros no entendemos, pero resulta que le salen bien, ¿no? Prueba miles de millones de cosas y algunas le salen bien. Nosotros pensamos que la contaminación atmosférica va a ser terrible porque va a terminar con no sé qué especies. Bueno, a lo mejor con la especie humana. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? La especie humana es una especie. Desde que se apareció la vida en la Tierra, ha habido millones y millones de especies que han aparecido y que han desaparecido, pero millones. Hoy desaparecerán miles de especies animales, hoy. Y mañana otras tantas. Pero aparecen nuevas. Y aparecen y desaparecen por la presión de selección, Darwin. Entonces, esto, pues, les pareció, a los que se murieron, les pareció horroroso, claro, aquellas pobres bacteritas. Pero a nosotros nos parece estupendo,
podemos vivir en tierra firme en vez de estar todo el tiempo en el agua, y podemos respirar oxígeno, que energéticamente es el chollo padre. Respirar oxígeno es lo más rentable del mundo desde el punto de vista energético. Si queremos fabricar ATP, no hay como respirar oxígeno. Se puede respirar sulfato, se puede respirar nitrato, se puede respirar cualquier cosa que se pueda reducir, pero en términos de moneda, o sea, ATP, como el oxígeno, ninguno. Os agradezco mucho si me interrumpís y me preguntáis. Si no, yo me enrollo aquí. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el colesterol? Pues ya se me había olvidado que estábamos hablando del colesterol. Pues que resulta que hay una reacción en la síntesis del colesterol. Cuando estamos sintetizando colesterol, hay una reacción que requiere oxígeno molecular, O2. Y mira tú por dónde, que ese oxígeno que entra aquí es ese oxígeno del grupo alcohol. Y claro, cuando no había oxígeno, no se podía sintetizar colesterol. Hoy es el día que las bacterias no tienen colesterol. ¿Por qué no tienen colesterol? Porque las bacterias son las sucesoras de aquellas células primitivas que había hace más de 2.000 millones de años. Y como entonces no había oxígeno, no aprendieron a sintetizar colesterol. Y siguen ahí pues hechas unas bacterias. Nadie les toma en serio. Voy a insistir también aquí muchos otros pasos, porque ya he dicho 7 veces, pero diré otras 7, la síntesis del colesterol es muy compleja. Fijaros, el escualeno, que es un precursor del colesterol, aquí yo lo he dibujado, o alguien lo ha dibujado, muy astutamente, doblado, para recordar la estructura final del colesterol. Pero esto no son anillos, esto es una cadena lineal. Para que se cierren los anillos y tal, hace falta el oxígeno. O sea que toda esta historieta del oxígeno venía para decir que gracias a eso hay colesterol. Y, o sea, es lo que acabo de decir, el colesterol es un privilegio de los eucariotas. Supongo que ya recordáis o sabéis que por un lado están los 3 grandes reinos de la vida actualmente, las eubacterias, las arquea y los eucariotas, que somos nosotros, entre otros. Junto con alguna berza y alguna cosa así. Somos eucariotas. Bueno, pues solo los eucariotas tienen colesterol o algún primo suyo, que tiene muchos primos. Ergosterol, lanosterol, citosterol, un montón. Pero todos pues que tienen un carbono más, un carbono menos, un OH aquí, un OH allá. Todos esteroles, que les podemos llamar a todos colesterol, ¿qué más da? Bueno, ¿y por qué el colesterol es tan importante? Pues el colesterol tiene 2 papeles fundamentales en nuestras células. Por un lado tiene un papel en las membranas y por otro lado es el precursor de muchas otras moléculas esenciales también. Recordáis seguramente la estructura de la membrana plasmática, o bueno, pues bien, de la membrana que recubre la célula, con 2 capas de fosfolípidos, y allí están las proteínas, en azul, en amarillo, y estas cositas amarillas que son moléculas de colesterol. Veis que el colesterol no puede atravesar la membrana, o está a un lado o está a otro.
pero no puede atravesar, es demasiado corto. Y en la membrana plasmática de nuestras células está sobre todo en la monocapa externa. En la parte externa de nuestra membrana plasmática es donde está sobre todo el colesterol. Bueno, ¿y qué hace allí el colesterol? Pues vamos a ver. Primero vamos a ver este fenómeno que se llama fusión de membranas. Mira, aquí hay una membranita que rodea una vesícula. Aquí hay otra membrana que quizá rodea un vesiculón, así. Y si se fusiona la membrana de esta vesiculita con la membrana del vesiculón, resulta que ya no hay distinción entre este espacio, entre el espacio del interior de la vesícula y el espacio del interior de la célula, suponiendo que sea una célula, sino que se establece comunicación entre los dos. Decimos que se ha fusionado, este es el punto clave, se ha fusionado la membrana de una vesícula con la membrana de la otra vesícula o célula o lo que sea. Bueno, pues para este fenómeno, el colesterol es esencial. Estos son unos resultados nuestros del año Maricastaña, pero me da igual, los tenía a mano y siguen siendo verdad. No voy a entrar en los detalles experimentales, pero podemos medir la fusión entre las membranas de dos vesículas y veis aquí pues que se produce pues eso que llamamos fusión. Insisto, no entro en si alguien quiere, yo con mucho gusto me enrollo, pero sin colesterol, pues ya veis lo que ocurre, no hay fusión. Fusión, como hemos visto antes. Con colesterol, un montón. Si ponemos colesterol en las vesículas, en las membranas, tenemos un montón de fusión. Fabricamos unas vesículas que tienen todo menos colesterol y no hay fusión. El colesterol es esencial para la fusión de las membranas. Bueno, ¿y para qué importa tanto la fusión de las membranas? Pues mira, la fusión de membranas está ocurriendo desde que hemos empezado esta chapa en cada uno de vosotros miles de millones de veces. Miles de millones y a lo mejor algún billón con B. Porque en la sinapsis, en la transmisión nerviosa de una neurona a la siguiente, lo que ocurre es que en la parte presináptica hay unas vesiculitas que se fusionan con la membrana plasmática de esa célula y salen al exterior, y ese neurotransmisor es el que va a la siguiente neurona y es el que efectivamente hace la conexión entre las dos neuronas. Sinapsis hay miles de millones, a lo mejor por segundo, en nuestro organismo. Todo eso son fenómenos de fusión. Cada sinapsis incluye cientos o miles de fenómenos de fusión porque son cientos o miles las vesiculitas que se van a fusionar con la membrana plasmática de la célula para salir al espacio intersináptico. Bueno, pues todo eso es porque hay colesterol. Sin colesterol, eso no puede ocurrir. Otro ejemplo que ocurre muy rara vez, no miles de millones de veces, pero un fenómeno que ocurre muy rara vez y que para cada uno de nosotros fue muy importante, todos, cada uno de nosotros, somos el resultado de un proceso de fusión. De un proceso de fusión entre el espermatozoide de papi y el óvulo de mami.
Y fíjate que está aquí el espermatozoide que voy, y una vez que se ha fusionado, aquí ya aparecen dos núcleos, uno que procede del espermatozoide y otro que procede del óvulo, y entonces aquí ya hay uno pequeñito, que pues a lo mejor luego resulta que es Schubert. Podía poner Hitler, pero me apetece más poner Schubert. Si hay alguien aquí que no es aficionado a Schubert, es porque nunca ha escuchado a Schubert. Si escucha una sola pieza de Schubert, se convertirá en aficionado a Schubert. Bien, o sea que lo que digo con esto es que los fenómenos de fusión son importantísimos. O bien en algo tan trivial, aparentemente, como la neurotransmisión, o bien en sucesos casi dramáticos como la fertilización del óvulo. Bueno, pues todo eso ocurre porque hay colesterol. Si no hay colesterol, no hay fusión. Por lo tanto, ninguna de esas cosas ocurría. Claro, las bacterias no se reproducen por reproducción sexual. ¿Cómo van a hacerlo si no tienen colesterol? La bacteria se encuentra con el bacterio y se saludan, pero no pueden hacer nada. Pero además el colesterol es el precursor de un montón de otras sustancias. Es decir, como al organismo le cuesta tanto, en términos de ATP sobre todo, sintetizar colesterol, porque tiene que tener toda la vía metabólica, más todas las vías de regulación, no sé qué. Tienen que estar atentos, que como baje el colesterol en sangre, porque el tío come mucho yogur de ese, hay que fabricar colesterol a toda prisa, porque, insisto, es esencial. Entonces, claro, no solo lo utilizan para muchas cosas. Una, he dicho, en las membranas. A lo mejor, bueno, es muy difícil decir cuál es más importante, pero el papel del colesterol en las membranas, como he dicho, es importantísimo porque es esencial para los procesos de fusión. No todos los procesos de fusión son buenos, que el amigo SIDA y el amigo HIV, y el amigo influenza y otros de estos están rodeados por una membranita y entran en la célula fusionándose con la membrana plasmática. O sea que no... Pero aquí todo el mundo aprovecha todo lo que tiene pues de la mejor manera posible. Y los virus pues también tienen derecho a la vida, pobrecitos míos. Hay virus que no tienen membrana. De hecho, la mayoría entran de otra manera. Pero hay virus importantes para nosotros en ciertas infecciones que están rodeados por una membrana y entonces necesitan fusionarse y para eso necesitan colesterol. Bien, colesterol como precursor de otras sustancias. ¿Qué otras sustancias? Infinitas. No sé si infinitas, pero muchas. Por ejemplo, vitamina D. Seguramente habéis oído que la vitamina D se sintetiza tomando el sol. Bueno, sí, se sintetiza tomando el sol, pero si yo pongo un bocadillo de chorizo al sol, ahí no se sintetiza vitamina D. No se sintetiza vitamina D, porque la vitamina D se sintetiza a partir de un derivado del colesterol. O sea, a partir del colesterol se sintetiza una molécula que no es vitamina D, y esa molécula, muy parecida al colesterol, con la radiación ultravioleta del sol, en la piel se sintetiza vitamina D. Ese es solo un ejemplo. Otros que todavía no están aquí y que no son tan sexy como lo de ponerse morenos, pero tienen también su aquel, son las sales biliares. Las sales biliares. Para poder digerir las grasas en el intestino delgado, necesito que el hígado me esté sintetizando pues ácidos biliares, sales biliares, etc. Y los ácidos y las sales biliares son derivados del colesterol. Los sintetiza el hígado a partir del colesterol. Si yo hubiera sido una persona organizada y hubiera traído aquí alguna diapositiva, hubierais visto que, por ejemplo, la vitamina D o el desoxicolato sódico, o el yo que sé,
Cualquier sal biliar de estas se parece muchísimo al colesterol. Son derivados del colesterol. No he puesto fórmulas porque no quiero marearos, pero daros cuenta de que a partir del colesterol se sintetiza la progesterona, que es otra molécula con los 4 anillos y tal y cual, la hormona de la segunda parte del ciclo menstrual. Si me equivoco me corriges. Y a partir de la progesterona se sintetizan las 3 grandes familias de derivados esteroideos, que son, por un lado, el cortisol, por otro lado, corticosterona y aldosterona, por otro lado, la testosterona. Hay una cosa que me encanta, que es que la hormona favorita del macho ibérico se sintetice a partir de la progesterona. Es que no lo puedo resistir. Y bueno, el cortisol, corticosterona, aldosterona son hormonas importantísimas en el caso del cortisol, la regulación del metabolismo de azúcares, en el caso de aldosterona, en la regulación del metabolismo mineral, del sodio, tal. Y luego, claro, el chiste da la vuelta, porque a partir de la testosterona se sintetiza el estradiol. Pero bueno, hay un montonazo de moléculas. O sea, el colesterol no solo es importante, no solo es esencial por su papel en las membranas, sino como precursor de toda esta serie de sustancias. Bien, estoy terminando. Si el colesterol es tan bueno, ¿por qué hay aterosclerosis? Porque, claro, el colesterol es un elemento clave en la formación de las placas de ateroma que se llevan a tanta gente al otro barrio. Entonces, ¿por qué hay aterosclerosis? Bueno, yo soy un biólogo. Entonces yo solo me hago responsable de la evolución. Yo solo me hago responsable, es un decir. Yo explico la evolución darwiniana. Pero claro, en el momento en que aparece la especie humana sobre la Tierra, en el momento en que aparece la cultura, entonces Darwin se jubila. Hay una evolución de la especie humana, claro, pero hay una evolución cultural, no es una evolución darwiniana. Y es la evolución cultural la que nos hace pasar horas, a unos más que a otros, horas y más horas en el sofá, si es con un traguito a mano, bueno, un cigarrito, no sé qué tal, ¿no? De eso no tiene la culpa Darwin, ¿eh? De eso no tiene la culpa Darwin, ni la naturaleza, ni nada. Tenemos la culpa nosotros. Porque además, hace 100 años no lo sabíamos, ahora sí lo sabemos. Entonces, prácticamente todo el mundo tiene alguna plaquita de ateroma por ahí. A lo mejor esos bosquimanos que viven en medio de Australia, que comen caliente por Navidades y tal, pues a lo mejor esos no tienen placas de ateroma. Pero los demás sí tenemos más o menos. Y el colesterol está detrás. Sí, claro, eso hay que reconocerlo. O sea, alguna cosa mala sí hace el colesterol. Por último, el colesterol bueno y malo. Es lamentable que se haya popularizado tanto esta expresión que es tan rigurosa y absolutamente falsa. Hablar de colesterol bueno y malo, pues es como hablar de colesterol logaritmo y colesterol zapatilla. No tiene nada que ver, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y como no tiene ningún sentido,
Solo voy a decir que está prohibido. O sea, que delante de mí está prohibido pronunciar las palabras colesterol bueno o colesterol malo. Eso es un disparate y una tontería. El colesterol es maravilloso. Ya está. No es que me gustaría que hubiera alguna pregunta, es que hasta que nos hagan unas cuantas preguntas de aquí no se levanta nadie. Hasta ahí podíamos llegar. El colesterol no será malo, pero yo sí. Bueno, la primera ya se ha hecho, pero no sé si la segunda, pero bueno. Ahora ponemos el contador a cero. Venga, la primera pregunta de ahora. Bueno, en estas preguntas y por excepción sí se puede pronunciar la palabra colesterol bueno y malo, pero solo en esta serie de preguntas, nada más. Nuestro cuerpo puede crear alcohol, ¿te refieres al etanol? Al etanol. Sí puede, pero lo hace en poca cantidad. Lo hace en poca cantidad. El organismo sintetiza muchos alcoholes. Todo lo que tiene un grupo OH es un alcohol. Sintetiza muchos alcoholes, pero el etanol lo sintetiza en poca cantidad y más bien porque el etanol le sirve al organismo para sintetizar grasas. Por eso el beber alcohol engorda, porque el organismo casi lo único que sabe hacer con el etanol es sintetizar grasas. Y como al organismo le gusta mucho tener grasas, le encanta al organismo tener grasas, para desgracia de algunos, y beneficio de los que se hacen ricos con esto. Pues como el organismo le encanta fabricar grasas, cualquier molécula de etanol que aparece por allí la convierte en una grasa. ¿Por qué le gusta tanto al organismo tener grasas cuando a nosotros no nos gusta? Hombre, energía pues también te da una... es que esto pone como una distancia. Un poco va por ahí, pero ¿qué son las grasas? Dime. Reservas, claro, reservas. ¿Por qué prácticamente todos nosotros tenemos tendencia a engordar? Porque descendemos de supervivientes. Es decir, en un momento dado había gente que tenía tendencia a engordar y otros que no tenían tendencia a engordar. Entonces, yo qué sé, se montaban en un barco a América. Claro, los que no tenían tendencia a engordar no tenían reservas y se morían. ¿Quiénes sobrevivían? Los gorditos. Llegaban con menos peso, pero llegaban con sus genes dispuestos a fabricar grasa. En un contexto más terrible, en los campos de concentración, ¿quiénes sobrevivieron? Los gordos mucho más que los flacos, con gran diferencia. Los gordos acabaron flacos y los flacos no acabaron, claro. Entonces, como todos nosotros somos descendientes de gordos, porque los flacos se murieron y no dejaron descendencia, por eso todos tenemos, una gran mayoría, tenemos tendencia a engordar. Y bueno, somos, para consolaros un poco, somos descendientes de gordos, pero somos descendientes de vencedores. De vencedores. Porque claro, a nosotros esto de que no haya guerra aquí y tal nos parece normal. Pero ha habido guerra en todos los sitios siempre. Siempre. Y ya no sé ni si se puede decir esto, pero el que se llevaba a la chica era el más bruto. Era el vencedor.
el vencedor. Y entonces somos todos descendientes de vencedores. Animaros, de vencedores gordos. Vaya por Dios. Pero bueno, ya no sé, esto me voy de un paréntesis a otro y ya no sé ni lo que estoy diciendo. Estaba diciendo... bueno, que si el organismo sintetiza etanol. En algunas reacciones poco importantes sí, pero el etanol rápidamente se convierte en ácido palmítico, en grasas de esas. Por lo que acabo de decir, porque el organismo tiene miedo de pasar hambre, porque tiene una historia de millones de años de pasar hambre. Daros cuenta de que esto de comer todos los días, comer caliente todos los días, mis abuelos no lo hacían. Y no eran los más pobres del pueblo. Vuestros bisabuelos, vuestros tatarabuelos, no lo hacían, se comía cuando se podía, que no era todos los días. El señorito tal, sí, pero mis 4 abuelos eran aldeanos. Pues se comía lo que se comía cuando se comía. Y ya está. Y el cuerpo en modo alguno está preparado para comer todos los días. Es que no está preparado. No está preparado, por eso es insano comer las cantidades que comemos. Bueno, esto nos aparta un poco del colesterol, pero es importante saberlo. Algo en otra, bueno, un par más y me voy. De preguntas, digo. Vamos a ver, desde luego la molécula de colesterol es la misma, el colesterol bueno y el colesterol malo es colesterol. Y el colesterol no tiene voluntad, no es como el hombre, que hay hombre bueno y hombre malo, el colesterol no tiene voluntad. Lo que pasa es que en la circulación sanguínea el colesterol, como todas las grasas, pues como no se disuelven en agua, tienen que ir formando una especie de agregados en la sangre para trasladarse de un sitio a otro en el cuerpo. Como el colesterol, repito por centésima vez, es tan importante, pues claro, hay unas proteínas en la sangre que transportan el colesterol de unos sitios a otros. Pero hay unas proteínas que, aparte de transportar colesterol a donde es debido, intervienen en la formación de las placas de ateroma, de la arteriosclerosis. Y el colesterol que no es ni bueno ni malo, ni verde ni azul, que va unido a esas proteínas que van a las placas de ateroma, pues recibe idióticamente el nombre de colesterol malo, pero es el mismo colesterol que por puro azar va unido a una proteína o a otra. ¿Y por qué la proteína mala va a las placas de ateroma? Pues también por azar, porque su papel original era otro y sigue siendo, pero además da la circunstancia de que hay muchísima más, debido a nuestra alimentación, a nuestro sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, etc., hay mucha más de esa proteína, de esa lipoproteína, de la que conviene, y entonces se acumula ahí en las placas de ateroma, eso es lo que pasa. Pero el colesterol, un santo. Bueno, muchísimas gracias a todos y encantado.